Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo a través de ATV+. El Perú esta semana recibe a dignatarios de diversos países del mundo. Vienen presidentes, vienen sultanes, vienen primeros ministros. También acaba de confirmar la presencia del presidente de Corea, debido a que Corea recibirá la posta de lo que significa la PEP. El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, justamente recibió al sultán de Brunei, Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, que participará en la semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, quien tiene previsto además desarrollar una visita de Estado a nuestro país. El sultán de Brunei recibió el saludo del titular del Consejo de Ministros, con quien participó en la ceremonia oficial prevista para este tipo de visitas. Juntos recibieron los honores militares por parte de los integrantes de la Fuerza Aérea del Perú y posteriormente saludaron a los medios de comunicación. La autoridad de Brunei es la primera en arribar a nuestro país con la finalidad de participar en la Semana de Líderes del APEC a efectuarse esta semana. Ahí tenemos las imágenes del sultán de Brunei, quien llegó. Brunei, acuérdense también, aquí en Perú se hizo conocido porque hacia Brunei fue cuando Alberto Fujimori se fue del país, y desde esa zona fue donde se mandó un fax donde decía que ya no continuaba en la presidencia de la República. Mientras tanto, vamos a seguir con más información. Siguen llegando algunas autoridades. El ministro de Relaciones Exteriores, a ver si me dan la información. Es Elmer Chaler. El ministro de Relaciones Exteriores ha informado que el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, llegarán este martes y jueves, mañana y el día jueves, respectivamente, para participar del foro APEC. En entrevista con un medio de comunicación señaló que Xi Jinping llegaría al mediodía del martes y que la reunión sería toda la tarde. Entrando sobre la inauguración del puerto de Chancay, mencionó que China tiene una serie de legislaciones que evitan que puedan estar presentes por previsiones de seguridad. Por otro lado, el canciller expresó que Biden estará en Lima para participar directamente en la cumbre, pero que tendrá en su agenda una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Sí, mire, en realidad tenemos a la fecha las 20 economías visitantes, 21 con la peruana, están, ¿cómo se llama? Van a estar presentes todas, absolutamente todas, ¿no es cierto? Sin embargo, exactamente, sin embargo tenemos con el Perú son 16 jefes de Estado, primeros ministros, presidentes que van a estar presentes. Hay 5 que han confirmado su presencia a un muy alto nivel, enviados especiales. Sí, mire, en realidad... Joe Biden y Xi Jinping confirman que están llegando el día jueves, y Franco y Bravo tuvo la primicia donde anunciamos que Xi Jinping no iría al puerto de Chancay, sino va a estar con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, y desde ese lugar se verá la transmisión, y esto se hace por medidas de seguridad. Anuncio que ya está en los estudios la señora Fiorella Molinelli. Ella es economista, fue presidente de Salud y ahora tiene un propio partido político que participará en el próximo proceso electoral. Y ante las desavenencias que tiene el usuario con el Poder Judicial, normalmente va al arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? ¿Para qué sirve? La abogado María Fernanda Corrochano está también en nuestros estudios y estaremos hablando sobre estos importantes temas. ¿Qué es el APEC? ¿Para qué sirve el APEC? Ahí tenemos la información respectiva. ¿Qué es el foro APEC y por qué es relevante? Fundado en 1989, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por eso se llama así, promueve la cooperación económica y el crecimiento en una región caracterizada por su diversidad. Actualmente está compuesto por 21 economías y representa 1/3 de la población mundial, el 54% del Producto Bruto Interno Global y el 44% del comercio internacional. Tenemos más información. ¿Cuáles son los principales temas de discusión en APEC de este 2024? El crecimiento inclusivo, las políticas que aseguren que el desarrollo económico beneficie a toda la población, la digitalización y formalización económica, estrategias para reducir la informalidad económica en la región con apoyo de tecnologías digitales, la sostenibilidad,
iniciativas que impulsen un crecimiento resiliente y respetuoso con el medio ambiente. Son algunos de los puntos principales de discusión en este APEC. ¿Cuáles son las iniciativas claves ya aprobadas? Porque esto vienen los líderes, pero se ha venido trabajando durante todo el año en diversas comisiones. Hay una guía de políticas aprobadas para fomentar el desarrollo de hidrógeno bajo en emisiones en Asia-Pacífico. Principios para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos contribuyendo a la seguridad alimentaria. Metas para el empoderamiento económico de personas con discapacidad. Propuestas para una transición energética justa y sostenible, además de fortalecer las finanzas sostenibles en las economías del foro. Esta es información importante para que nos ubiquemos de qué se trata la APEC que se está desarrollando en nuestro país. Las autoridades y países que vienen a la APEC, está el presidente de China, el principal, Xi Jinping. ¿Cómo cambia la geopolítica? Miren, antes el primero era Biden, ahora el primero es Xi Jinping. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá y el presidente Tolam de Vietnam. Los otros también va a estar el sultán de Brunei, van a estar primeros ministros de diversas naciones, vienen los representantes, ahí tenemos al primer ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim de Malasia, al presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur, al sultán, miren este nombre, Hassanal Bolkiah Brunei Darussalam, y al primer ministro, él es del sultán de Brunei, y al primer ministro Lawrence Wong de Singapur. Estas son las personalidades que van a venir y los países que nos visitan: Australia, Japón, Tailandia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Rusia, Perú, Chile, Papúa, Nueva Guinea, México y Nueva Zelanda. Y aquí una observación interesante, cómo Taiwán también está en la APEC, a pesar de que está la China. Ya hay rivalidad en estas naciones, pero cuando se trata de negocios, las cosas cambian totalmente. Con esta información comienza Franco y Bravo. Bien, y durante estos días de APEC vamos a tener comunicación con diversos países, sobre todo con China y los Estados Unidos, que son los países que tienen una mayor fortaleza dentro de esta asociación del Pacífico. Justamente estoy en comunicación con mi colega Jorge Minaya. Él se encuentra en estos momentos en la China. Aquí con las muy buenas noches, allá con los muy buenos días. Jorge, ¿en qué parte de China te encuentras? Hola, Jorge Eduardo, muy buenas noches en el Perú, pues en efecto, muy buenos días acá en China, estoy en Shanghai en este momento, y bueno, acá listo para iniciar un análisis, una aproximación de lo que va a ser APEC en el Perú de 2024, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser APEC en Perú 2024? ¿Qué va a significar para el mundo? A ver, yo creo que hay cuatro detalles esenciales que hay que tomar en cuenta acá, querido Jorge Eduardo. Primero, la población que representan estas 21 economías de los países miembros de APEC, ¿no? Estamos hablando de China, Estados Unidos, Indonesia y Japón, y entre las 21 economías representan más o menos representan el 38% de la población mundial, es decir, más de 3.000 millones de personas. Hablamos de un mercado ampliado de 3.000 millones de personas a donde los productos y servicios peruanos podrían acceder sin ningún tipo de limitaciones o aranceles, ¿no es verdad? Luego, en el plano de la inversión, estamos hablando que APEC representa el 60% de la inversión extranjera directa, es decir, el flujo de capitales, querido Jorge Eduardo, este flujo de capitales que están orientados hacia sectores como tecnología, manufactura, infraestructura y servicios, viene de APEC para el mundo, ¿cierto? Y el mundo se va hacia APEC. Por tanto, el Perú está en el escenario adecuado y de lo que se trata es de convocar inversión extranjera directa, que es lo que todos los países buscan. O sea, en el plano de la inversión también estamos en lo correcto. En el tema de los recursos energéticos, que es el otro gran tema, APEC produce más del 50% de la energía mundial. Estamos hablando de gigantes energéticos como Rusia, China, Estados Unidos y Canadá, y hablamos de petróleo, de gas natural, de carbón, de litio, de tierras raras, de cobre, de plata, en fin. Es la gran plataforma energética global. Y finalmente el tema del Producto Bruto Interno, o sea, ¿qué representa como producción de bienes y servicios APEC? Pues APEC representa más del 60% del PIB global. O sea,
Los países más dinámicos y más ricos del mundo están en APEC. Por tanto, es una gran plataforma y tiene una enorme influencia en el plano global. Solo hay que recordar que entre China y Estados Unidos está la primera y la segunda economía del mundo. Ahí está también Japón, ¿no es verdad? Y Canadá con sus enormes recursos y es parte de las primeras 10 economías. Por tanto, resumiendo en términos de población, de inversión, de recursos energéticos y de Producto Bruto Interno, es la plataforma perfecta que tiene Perú para expandir su economía y para generar negocios de inversión. Sin embargo, la pregunta que se cae de Madura es ¿hacia dónde mirará el gobierno de Trump cuando éste asume el cargo en enero de 2025? Recordemos que los Estados Unidos están en una confrontación económica con China y ojalá que la mirada de Trump también sea una mirada APEC, ¿no? Ahora, Jorge, para el poblador peruano, somos 33, 34 millones de seres humanos en nuestro país. Y ahora hay controversia por el APEC. Nos han dado feriados, que los alumnos no puedan estudiar, hay incomodidades por el tráfico, pero en concreto, el peruano común y corriente, el hombre de pie, la mujer de pie y de calle, ¿cómo se beneficia directamente con este tipo de eventos, con este tipo de participación? Porque no solamente vienen los presidentes, vienen los principales líderes de las grandes empresas del planeta. Llega JP Morgan, llega el CEO de TikTok, llegan las grandes plataformas digitales para invertir aquí y para ver qué posibilidades hay de desarrollar negocios en Perú. Bueno, hay un gran adagio en materia económica que dice que salvo el crecimiento en economía, lo demás es ilusión. Y el crecimiento en economía se produce solo cuando llegan las inversiones de forma masiva, porque las inversiones permiten que la economía crezca, que se genere mucho más puestos de trabajo, que se paguen más impuestos y por tanto que el Estado tenga la liquidez suficiente para financiar salud, educación, infraestructura, seguridad, tecnología, en fin. Por tanto, foros como los de APEC son esenciales para el crecimiento, la industrialización y el posicionamiento de un país cuyas consecuencias directas serán más trabajo, más salud, más educación y más infraestructura y más desarrollo, es decir, más estado del bienestar. Desde esta perspectiva, APEC es fundamental para que el Perú siga desarrollando este camino imparable que ya ha iniciado, ¿no? Bien, Jorge, estos días de APEC te voy a pedir que estemos en comunicación permanente, ¿ok? Para que nos puedas dar nuevas luces de lo que significa sobre todo la presencia de China en este evento tan importante. Tú desde Shanghái o desde el lugar donde te encuentres en la China, nosotros desde aquí, desde la capital del mundo en estos momentos que está poniendo los ojos sobre Perú para ver qué es lo que va a pasar en este evento tan importante. Un gran abrazo hasta la China y estamos en comunicación permanente, mi querido Jorge. Fuerte abrazo, querido Javier Eduardo, fuerte abrazo. Muy amable, gracias. Ha sido Jorge Minaya desde Shanghái. Y voy a invitar a la señora Fiorella Molinelli a que pase aquí a los estudios para que podamos conversar directamente. Qué gusto, encantado de saludarla. Bienvenida. Gracias. Un placer. Gracias por la invitación. A mí me da muchísimo más gusto el poder conversar con usted porque, a ver, usted tenía asiento. Bienvenida. Gracias. Usted ha trabajado en otros gobiernos, usted se hace conocida trabajando con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sí? Es correcto. Fue ministra de... ¿De qué? Desarrollo e Inclusión Social. En realidad, comencé un poquito antes como coordinadora del plan de gobierno, en el 2015. Y esa fue una puerta de entrada en la política peruana, porque yo me había desarrollado con anticipación durante 18 años de mi vida en el plano netamente técnico del Estado. ¿Es usted economista? Soy economista de profesión. Perfecto. Usted estudió en la Católica, luego en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, ¿no? Tengo una maestría ya en Economía y Políticas Públicas y un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Y también estuvo al frente de Salud. Y estuve al frente de Salud. Me he desarrollado prácticamente 25 años en la gestión pública. Comencé los primeros años en el ámbito de las telecomunicaciones en OCIPTEL, el regulador. Luego estuve 8 años en el sector energía y minería, un año en Indecopi. Fui la primera Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Sacamos el libro de reclamaciones que están recordados en nuestro país. Un año en Economía y Finanzas, en el equipo de Destrave la Inversión, y luego ya pasé a ser viceministra de Transportes, viceministra de Saneamiento, ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la época de Pedro Pablo Kuczynski, y luego presidenta de Salud
que agarré en verdad 5 gobiernos, toda la crisis política, ¿no? Bueno, entonces me ha hecho recordar varios temas de los cuales, con mucho respeto, permítame preguntarle Con mucho gusto. sobre ellos, porque usted, cuando ha sido funcionaria pública, ha tenido una posición muy visible en los medios de comunicación. Pero desde que tiene su partido Fuerza Moderna, más bien hay un silencio absoluto. Solo se sabe que es usted la líder, pero no aparece en los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Estrategia? Sí, hemos... ¿Cuál es la estrategia? ¿El silencio? No, hemos estado participando en algunos medios de comunicación, he participado, he estado en varios programas, no solamente aquí en ATV, sino en otros programas de televisión. Nuestra aparición en general y la aparición de los líderes, los partidos políticos, en esta etapa del año ha sido básicamente para poder fichar a nuestros candidatos tanto para el Congreso como para las alcaldías, gobiernos regionales y locales. ¿Y a quiénes ha fichado? Bueno, tenemos, digamos, en el tema ¿Al ver algunos rostros conocidos? Sí, hemos jalado, por ejemplo, tenemos algunos hijos de políticos conocidos como... Nueva generación, entonces. Las nuevas generaciones. ¿De quién? Está Raúl Díaz Canseco Hartinger. Bueno, está Raúl, que lo has entrevistado en este programa. Está también Rocío Carmona, Andrade, perdón. Rocío Andrade Boteri. La hija de Alberto Andrade. Claro, el fundador de Somos Lima primero y luego Somos Perú. Sí. Somos Miraflores, Somos Lima, Somos Perú. Tenemos a Gilbert Violeta, que además con él comencé en el gobierno de Pedro Pablo. Sí. Él fue jefe de campaña al inicio de la gestión Gilbert de Violeta, Pedro Pablo. Sí. Está Janet Sánchez, que es nuestra secretaria general, fue congresista de la República. Está Jenny Vilcatoma también con nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Jenny Vilcatoma. Y bueno, al interior del país también tenemos algunos cuadros interesantes que hemos fichado. Ahorita los nombres no los tengo a la mano, pero no solamente para el Congreso, sino para autoridades locales y regionales. En el espectro político, ¿dónde se ubican? ¿Son una agrupación de izquierda? ¿Son una agrupación de derecha? ¿Son una agrupación de centro, centro-derecha, centro-izquierda? Somos un centro liberal. ¿Qué es un centro liberal? Creemos mucho en las libertades económicas, creemos firmemente en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de propiedad, de los derechos de la seguridad jurídica que deben tener, digamos, dentro de cualquier economía, digamos, seguridad en las reglas de juego para generar la institucionalidad que nuestro país necesita. Promovemos el crecimiento económico a partir del fomento a la inversión, tanto público como privada, porque creemos que ese es el principal motor que nos ayuda a combatir la pobreza en nuestro país, ¿no? Generando empleo digno y sostenible. Esas son las bases de nuestro partido. Trabajamos con un equipo humano muy comprometido con el país, convocado a cuadros, personas que han trabajado conmigo durante los 25 años de mi carrera pública, personas que además de saber gestionar un país, tienen la verdadera vocación de servicio, que es lo que más importa en estos tiempos, y convicción de que nuestro país es un país que tiene todavía las posibilidades de recuperar el crecimiento económico al que estuvimos acostumbrados en algún momento de nuestras vidas, que era ese crecimiento del 7-8%. Señora Molinelli, usted trabajó con Kuczynski y trabajó con Vizcarra. ¿Cómo ve los procesos judiciales de ambos? Bueno, lamentablemente a nuestro país nos ha gustado mucho ser el primer puesto en lo malo, ¿no? Hemos tenido en los últimos 20 años y más a todos nuestros presidentes comprometidos en procesos judiciales que hoy están, digamos, a plena vista de los ciudadanos. Creo firmemente en el debido proceso. Creo que estas cosas, y para el funcionario público que está en el día a día, el deber de someterse a las investigaciones es un deber fundamental. O sea, el que entra a servir a su país se tiene que someter a las investigaciones. Y ya el tiempo dirá, siguiendo el debido proceso, si las autoridades judiciales tienen la razón, las penales, la fiscalía, o si la persona se defiende en este caso porque tiene la verdad de su lado. Hace poco vi una fotografía suya con Raúl Díaz Canseco Hartinger y con Pedro Pablo Kuczynski en la sala de la casa de Pedro Pablo. ¿Esto significa
En política hay gestos. Pedro Pablo ha firmado con nosotros, lo hemos hecho público. Fui su coordinadora de plan de gobierno. O sea, este es el partido de PPK, donde él apoya políticamente a este partido. Este partido es un partido que ha sido creado por un grupo de ciudadanos comprometidos por su país. Es que además, como lo he mencionado ya en reiteradas oportunidades, lo hemos construido con un equipo humano cuya columna vertebral es fundamentalmente el sector salud, con quienes he trabajado en los últimos 4 años en salud durante la pandemia. Y es gente con mucha vocación de servicio que está a lo largo y ancho del territorio nacional. Con Pedro Pablo lo que hemos hecho es retomar el compromiso del plan de gobierno, que además fui, como te vuelvo a repetir, la coordinadora de ese plan de gobierno. Digamos, es un plan en el que creo firmemente, y lo que estamos haciendo es mejorarlo para ofrecerle al ciudadano mejores opciones para el 2026. Ahora, habla usted de que su gente es mayormente la que le ha acompañado en Salud. En Salud tuvieron un problema, la acusaron usted de líder de organización criminal. Es más, se habló de una mafia, del club de las farmacéuticas. Sí. ¿En qué quedó ello? A ver, en Salud no solamente tuve un problema, el que está en la función pública siempre está sujeto al escrutinio público, está sujeto a, digamos, a las investigaciones. En Salud yo he tenido procesos desde ser la responsable de personas que han fallecido lamentablemente. No, pero en este caso concreto hay un caso de organización criminal y la acusan a usted de líder de una organización criminal. ¿En qué está ese caso en concreto? Este proceso, luego de que se intervino, la Contraloría General de la República intervino también supervisando los procesos y además emitió ya sus informes. En los 3 informes determina que mi persona no tiene ni responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. Eso dice la Contraloría. ¿Y el Poder Judicial Pero además, qué dice? No, está en investigación. Ah, sigue. O sea, el proceso sigue todavía. El proceso está en investigación en la Fiscalía. Ya. Lo otro también importante es que hubo una comisión que se conformó para investigación de los hechos, y la comisión también llegó a la misma conclusión, de que los procesos de contrataciones habían seguido con todos sus, digamos, los reglamentos y los procesos de contrataciones directas que rigen la actuación. Entonces, usted me ha hecho acordar ahora que fue viceministra de Transportes y Comunicaciones, y justo le pregunto todas estas cosas porque me imagino que, y creo que lo que tiene que hacer un político es, si tiene partes de su biografía que han sido públicas, poder acercarse al público y decir quién es, por qué está en este proceso. Que me pregunten, digamos, porque para eso estamos. Uno siempre como funcionaria pública que ha actuado de manera correcta debe salir a explicar, a mostrar su verdad. Además, acuérdate, yo soy la única funcionaria pública que ha sentenciado a un contralor. Que no se nos olvide a toda la población. Cuando el contralor, que salió a denunciar en su momento y a difamarme, lo hizo, el fallecido Edgar Alarcón, lo llevé a los tribunales y lo sentencié. ¿A qué? Con sentencia consentida, firme y con pago de reparación civil. ¿A qué lo sentenciaron? Lo sentenciaron a 1 año de prisión suspendida con el pago de reparación civil de 300.000 nuevos soles aproximadamente. ¿Los cuales pagó? Lamentablemente falleció en el mes que tenía que pagar, pero hay una sucesión y la familia, de acuerdo a las normas peruanas, tendrá que responder por ello. ¿Y lo acusaron de qué? ¿Cuál fue el delito? Difamación agravada. Difamación agravada. Él dijo que justamente en los contratos de Chinchero, del aeropuerto de Chinchero, cuando usted era viceministra, usted le ofreció a él 2 millones de soles como coima, como soborno para que él arregle esto. Y le costó carísimo. Por eso yo siempre digo, el funcionario que sabe que ha hecho las cosas bien con convicción, sale, se pone firme de pie y además denuncia con argumentos. Fue en ese momento un cobarde porque no se presentó a las declaraciones judiciales hasta que siguieron sus procesos y la verdad llegó a su fin, demostrándose mi inocencia y además con una sentencia firme, consentida y, como vuelvo a repetir, con pago de reparación civil. Soy la única funcionaria pública que ha logrado condenar a un ex Contralor General de la República. ¿Por qué la han puesto en situación? Y por eso es que yo me siento en cualquier programa de televisión a dar la cara porque primero tengo solidez técnica, me he preparado durante 25 años de mi vida. Sé que tengo la verdad en mis manos, sé cómo actúo, vengo de un hogar formado en valores
sé que la política es complicada, uno tiene que dar la cara, someterse a las reglas de juego, pero sí luchar hasta el final por tu honor. Claro. Y eso no hay es nada lo que más vamos a importante hacer que el buen siempre. nombre de un ser humano. ¿Y Así por es. qué ha estado usted siempre en situaciones tan controversiales? No, La política que es tan difícil, tan sucia, tan cochina, tan traidora, ¿por qué le atrae tanto? bueno, situaciones controversiales, Chinchero fue un caso que surgió, Un acuérdate, caso tremendo. en medio de la crisis Significó política, hasta la caída de un presidente de la República. Con pero eso empezó. el tiempo ha dado la razón. La empresa se fue a un arbitraje internacional y aquí sabemos que los tribunales americanos son muy estrictos. ¿Y qué dijo el Tribunal Internacional? La adenda fue lo correcto, lo lícito, lo legal. Y lo que estuvo mal fue la presión política, mediática, para que se caduque arbitrariamente un contrato. ¿Por qué? Y hoy todos los peruanos, incluyéndote a ti, a mí y a todos los que nos ven, tenemos que devolver de nuestros bolsillos, porque el Tesoro Público tiene que devolverle a la empresa 91 millones de dólares, que son alrededor de 350 millones de soles. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas mal, de manera poco responsable, poco técnica. Y eso es lo que no deberíamos permitir en nuestro país. Por eso hay que hacer las cosas sólidamente, técnicamente, porque si no, la factura la pagamos todos los peruanos. ¿Y eso qué es? Menos escuelas, menos hospitales, menos servicios públicos, menos infraestructura. Claro. Ahora, usted estuvo muy cercana a Martín Vizcarra. Llamó la atención que usted haga una agrupación política y él haga otra. ¿O es una estrategia de acercamiento? Me alejo y luego me junto a ti. No, el expresidente Vizcarra fue vicepresidente en la época de Pedro Pablo. Me conoció como líder, coordinadora de un plan de gobierno. Sí. Y a la hora que él asume el Ministerio de Transportes, decidió convocarme porque había visto mi trabajo técnico desplegado en un plan de gobierno hecho con mucha seriedad y además en su momento fue calificado como el mejor plan de gobierno por la sociedad civil. Eso tampoco no olvidemos. Entonces hubo un trabajo muy serio, muy técnico. De acuerdo. Frente a ello, me convoca a su ministerio. Y como siempre he dicho, nosotros hemos trabajado con un respeto hacia nuestras profesiones. Él ha respetado mi trabajo y yo no he dejado nunca que se invadan mis competencias, además de las decisiones que siempre han sido técnicas y transparentes para toda nuestra gestión. ¿Usted quiere ser presidente de Perú? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora mismo estoy como precandidata porque acuérdate que las reglas de juego son esas, hay que someterse a las elecciones internas. O sea, van a haber elecciones internas en su Tienen que partido. haber. ¿Es usted precandidata a la Soy presidencia? Precandidata. ¿Y por qué quiere ser presidente de los peruanos? Porque amo a mi país, amo al Perú. Lo he demostrado durante los 25 años de servicio casi ininterrumpido, durante muchos presidentes, desde Fujimori hasta Castillo, la primera semana. Conozco mucho la gestión pública, sé cómo se trabaja en los diferentes sectores. Tengo la plena convicción de que a estas alturas de mi vida sé cómo gestionar un país porque he pasado por múltiples sectores, pero lo que más me apasiona es el compromiso y la vocación de servicio que creo que puedo ponerla a la orden de mi país para recuperar lo que yo creo que es ese crecimiento económico del cual el Perú es capaz de recuperar este 7-8% con trabajo serio y con gente realmente comprometida y de vocación. ¿Por qué los peruanos tendríamos que votar por usted? Primero, porque creo que he demostrado que me he preparado a lo largo de mi vida para conocer nuestra realidad peruana, la realidad económica. Soy economista de profesión, conozco muy bien el manejo económico, los números, el tema de infraestructura, de servicios públicos. He pasado por sectores tan importantes para nuestro país como es telecomunicaciones, energía, agua potable y alcantarillado, transportes, que hoy clamamos a gritos. He pasado por sectores sociales como desarrollo e inclusión social, salud. Creo que esa amplia gama, además de otros sectores, me da, digamos, la autoridad profesional para poder compartirla y desplegarla, digamos, desplegar esos conocimientos para trabajar por mi país. Creo que es también tiempo de las mujeres en América Latina y en el mundo. Mire cómo nos está yendo con una mujer, ¿ah? No es buen ejemplo. Bueno, pero cuando tú preguntas... Los hombres hemos fracasado, pero las mujeres también estamos empataditos, ¿ah? Lamentablemente, cuando tú preguntas a los ciudadanos de a pie,
te dicen que ellos no eligieron a la presidenta que tenemos hoy. Ellos quieren elegir directamente, cuando yo recorro el país, quieren elegir directamente a su próxima presidenta y quieren una mujer. ¿Así? Ese es un poco el sentir que he recogido y a mí ¿Así? me anima a... ¿Usted cree que la quieren como para presidenta? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre 4 ejes fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, el trabajo, y eso está de la mano con el crecimiento económico, fomento de las inversiones para reducir la pobreza, seguridad, salud y educación. Son 4 ejes. Ok, seguridad. ¿Cómo solucionamos el tema de la seguridad y en cuánto tiempo? A ver, en el tema de seguridad tenemos ya un plan desarrollado que lo vamos a exponer próximamente. ¿En qué consiste? Foro. 4 puntos básicos. En primer lugar, necesitamos a la policía bien dotada, bien profesionalizada, con todos los instrumentos logísticos y tecnológicos que se requieren. 1. Tenemos que trabajar la prevención del delito y eso pasa por reconocer que hoy en día tenemos más de 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. 3. Tenemos que trabajar de la reforma judicial, ¿no? La reforma judicial para que tengamos una justicia transparente, accesible, rápidamente para cualquier ciudadano, eficiente. Tenemos que trabajar también el tema de todo lo que es la rehabilitación y la reinserción, junto con el tema de penales, que hoy en día nadie ha hecho nada por ver digamos, la verdadera criminalidad que se vive desde adentro de los penales. Hablamos mucho de Bukele, pero nadie se pronuncia respecto a los penales. Y lo otro es recuperación de los espacios públicos trabajando con los gobiernos locales y la policía comunitaria. De acuerdo. ¿No? Esos son ejes fundamentales, Fundamentales que daremos a conocer. para esto. Y el símbolo de su partido es el arbolito, Sí. pero el arbolito también es de Ricardo Belmont. Yo lo tuve hace poco a Ricardo Belmont aquí en mi programa. Y Ricardo Belmont dice y afirma, y bueno, todos los que han votado por él pueden decir que el árbol le pertenece al árbol es en la célula. No, es sencilla. Ciudadano al centro de cualquier política pública. Esa es nuestra mirada, trabajar por un Estado inclusivo, un Estado transparente, un Estado eficiente al servicio del ciudadano. Le agradezco que haya venido a conversar conmigo. Gracias. La he estado buscando mucho tiempo. Si no nos vemos en los toros, nunca la encuentro. Bueno, yo feliz de estar acá. Como te decía, estamos para responder cualquier tipo de preguntas. Nunca me he corrido, siempre he dado la cara. Me encanta darla porque además me encanta mostrar mis victorias al final del camino. Y creo que las estamos logrando. Y yo creo que para eso estamos los funcionarios públicos, para someternos siempre a las investigaciones, pero para seguir trabajando también con garra, con capacidad de gestión, sin temer cuando sabes que estás haciendo las cosas bien y con capacidad de decisión, que es lo que hoy día no vemos. No vemos ministros tomando decisiones efectivas por nuestro país. No me queda más que decir que los admiro a los políticos que quieren ser presidente, porque el final de un político presidente en mi país es en la cárcel. Todos los presidentes terminan presos. Es una lástima, es lo que... Es una lástima. Entonces, el riesgo es muy alto. Meterse en la política para al final terminar preso, que te encuentren lo que fuese y estar privado de la libertad, eso no tiene Pero cuando precio. tienes la verdad de tu lado, cuando te has formado, cuando sabes que estás actuando bien, cuando vienes con equipos técnicos sólidos, cuando tienes la formación en valores y sobre todo tienes la pasión de la entrega y compromiso por tu país, no tienes por qué temer. Te agarras fuerte, tomas tus decisiones, tienes bien tus informes técnicos, legales, explicas bien a la población el porqué de tus decisiones y sigues para adelante con fuerza, firmeza y sobre todo con los fundamentos técnicos y legales que se necesitan para demostrar que tus decisiones han sido las adecuadas en el momento que se decidieron llevar adelante. Le deseo mucha suerte, mucho éxito. No, gracias. Que una mujer quiera comandar el país es un reto muy importante, una mujer profesional que tiene toda la experiencia y espero que su grupo la pueda acompañar en esta propuesta política. Muchísimos éxitos. Gracias. Muy Gracias amable por la y siempre invitación. invitada, cordialmente, conversemos más. Encantada. Y también que venga gente de su agrupación política para que nos pueda explicar más sobre cada uno de los sectores con mucho y que la gusto. gente pueda tener todo un panorama, porque eso es lo que buscamos, a los candidatos y precandidatos, acercarlos a la población. ¿Quiénes son?
¿Por qué están en esta Que política? los ciudadanos tengan un menú de opciones distinto a los que siempre hemos estado acostumbrados. Así es. Bueno, y aquí en el menú tenemos a una mujer que no le corre al riesgo y sabe que puede terminar presa si es que no actúa mal. Qué pena que nuestros presidentes terminen presos. Qué pena. Hasta el Papa dijo, ¿qué pasa con el Perú que los presidentes terminan presos? Qué pena, ¿no? ¿Qué tal imagen ante Pero el tenemos mundo? que recuperar la confianza en nuestro país. Nuestro Perú es un país viable. Y tenemos que devolverle la ilusión y esa fe en que nuestro país sí puede salir de este hueco y comenzar a crecer con esperanza y con ilusión. Señora Fiorella Molinelli, le agradezco sobremanera que haya venido a conversar conmigo. Siempre Muchísimas invitada, gracias. muy gentil, muy Gracias. cordial, ha sido usted muy amable. Ha sido la señora Fiorella Molinelli, economista, que postula como precandidata a la presidencia de la República dentro de su propia agrupación. Cuando regresemos vamos a conversar con Maffer, con María Fernanda Corrochano, para que nos explique el tema del arbitraje, en donde hay problemas. El Estado está metiendo la mano en el tema de los árbitros. No que tienen que estar lejos de ello. ¿Qué significa todo esto? Lo sabremos al volver. No cambie de canal. Esto es Franco y Bravo. ATV está informando permanentemente en toda su programación respecto a lo que significa la APEC. Y mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte se va a reunir con los líderes de todo el mundo, de Asia y el Pacífico, en el marco del Foro APEC 2024. Veamos. Las más importantes personalidades políticas y empresariales visitarán nuestro país en el marco del Foro APEC. Uno de los primeros en llegar fue el sultán de Brunei Darussalam, Hassan al-Bolkiah, quien ostenta una fortuna de nada menos que 20.000 millones de dólares, además de una cadena de hoteles y más de 5.000 autos deportivos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es otra de las personalidades que participarán de APEC y quien llegará la noche del jueves en el Air Force One para discutir cuestiones bilaterales con la presidenta Boluarte. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también ha confirmado su participación de la importante cumbre que se desarrollará en nuestro país. Que todo el poder asiático estará en suelo peruano, encabezado por el presidente de China, Xi Jinping, líder del país asiático desde el 2013, sumando 3 mandatos consecutivos, es uno de los más poderosos del continente, consolidando su nación como potencia económica y militar mundial. Él participará virtualmente de la inauguración del megapuerto en Chancay, y es que según política de su país, no puede estar presente debido a que la obra aún no ha sido culminada. También estará el presidente de Vietnam, Luong Quong, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. El Foro APEC se realizará en nuestro país desde el 12 al 17 de noviembre y reunirá a los líderes de las 21 economías más importantes del planeta, donde se fortalecerán relaciones diplomáticas y también la cooperación con diversas naciones sobre comercio, inversión, energía, cambio climático, seguridad, lo que coloca al Perú en los ojos del mundo. Y a propósito del desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC Perú 2024, varias calles y avenidas en Lima metropolitana se van a ver afectadas desde el día de hoy hasta el sábado 16 de noviembre. Ojo. Es un despliegue de seguridad sin precedentes. Desde drones, robots desactivadores de explosivos, cámaras Domo y GoPro hasta 145 helicópteros. Un sinfín de equipos modernos de alta tecnología que completarán la labor de los 8.000 efectivos policiales y 5.000 agentes de las Fuerzas Armadas, que tienen como objetivo resguardar las actividades de la APEC. Nuestra prioridad es la seguridad y ya las decisiones que se han adoptado han sido en consenso del Consejo de Ministros. Sin embargo, a este ambulante ni el anillo de seguridad más estricto pudo detenerlo. Mientras el mundo fija su atención en la reunión que sostendrán los líderes mundiales de las economías más importantes, un vendedor de golosinas desafió todos los controles y se plantó en la explanada del Ministerio de Cultura, dispuesto a ofrecer sus dulces. Algunos de los presidentes que vengan, a ver si me compran algún producto, para llevarme un recuerdo de ellos. En tanto, en el Centro Internacional de Prensa, las delegaciones y medios extranjeros se van posicionando en un ambiente vivo de la cultura peruana. Ya sean funcionarios públicos, empresarios o los mismos periodistas internacionales que se han acreditado, más de 2.500 periodistas para esta semana, va a ser muy importante que ellos puedan ver, disfrutar y tener una experiencia muy importante.
Como es de costumbre, la gastronomía es la que ha cautivado. Ayer comimos pollo, ceviche, ¿cómo se dice? Lomo saltado. Lomo saltado para el desayuno. El 1 al 10, ¿cuánto le pones a la comida O peruana? sea, un 10, es uno de mis favoritos. Lo que ha llamado la atención en este APEC 2024 en Lima es la tecnología, las pantallas gigantes, espacios para contenidos digitales y el uso de la realidad virtual. En esta ocasión, los destinos mostrados son Caral y Bichama. La idea es que con esta realidad virtual la gente también se puede animar a poder visitarnos. La ciudad sagrada de Caral se encuentra a 4 horas de Lima. Otro atractivo no menos importante es la imponente artesanía que ofrecen los mismos artesanos en esta pequeña feria de Rurak Maqui. Recuerde que por APEC, a partir del miércoles 13 de noviembre a la medianoche hasta el domingo 17 de noviembre, el cierre de la avenida Javier Prado será total, tanto en la parte baja como en la parte superior, en ambos sentidos. Bien, así es que a tomar sus precauciones porque el tráfico va a estar bravo en el centro de Lima. María Fernanda Corrochano es abogada. Ella es especialista en solución de controversias y estrategia legal de arbitrajes comerciales, nacionales e internacionales de inversión y procesos judiciales de materia civil, comercial, familia, administrativa y constitucional. Ella es árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Queen Mary de Londres. Actualmente es miembro de la organización Women in the Profession Perú del Vance Center of New York. La hemos invitado para hablar del tema porque la intervención estatal pone en peligro esta modalidad para solucionar controversias. María Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Encantado de tenerte en el programa. Encantada. Un placer. Un Muchas gusto. Gracias por la invitación. Para que nos pongamos en contexto, primeramente, ¿qué es el arbitraje? ¿Por qué es importante él? Sí, a ver, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Por favor. El arbitraje básicamente es una alternativa a la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial. Si tú tienes una controversia, vas a recurrir al Poder Judicial y un juez va a resolver el problema que tengas. Pero si las partes de una controversia se ponen de acuerdo en renunciar al Poder Judicial y que en caso de una controversia acudir a un arbitraje, entonces someten su controversia a la competencia de un árbitro. ¿Cómo funciona y para qué sirve y cómo sirve? Bueno, el arbitraje tiene muchísimos beneficios frente al Poder Judicial. Hay que tener claro que es un sistema privado. Un árbitro no ejerce una función pública como un juez. Es un sistema privado y muchísimo más costoso, ¿no? Tenemos centros arbitrales que administran los arbitrajes como la Cámara de Comercio de Lima, AmCham, el centro de la PUC, pero los beneficios son que el Poder Judicial, un caso, yo veo los dos, litigios civiles y arbitrajes. En el Poder Judicial me tardo hasta 15 años en obtener una sentencia firme. Yeah. En el arbitraje me tardo nada más que 1 o 2 años, ¿no? Y los árbitros son mucho más especializados que los jueces. Time is money, tiempo es dinero. Es eficiencia de recursos. Ahora, ¿por qué el gobierno quiere intervenir en este mecanismo, en esta forma de ejercer justicia? ¿Qué está pasando? Bueno, el arbitraje ha funcionado muy bien en Perú y ha crecido justamente porque las leyes han sido hechas por juristas y árbitros reconocidos como Alfredo Bullard, Fernando Cantuarias, que conocen realmente cómo funciona el arbitraje internacional y nacional. Lo que ha sucedido hace unos años es que se volvió obligatorio para el Estado contemplar en sus contratos cláusulas arbitrales. Entonces el Estado, en materia de contratación pública, su mecanismo de solución de controversias ahora es el arbitraje. Entonces a raíz de esto, en el 2020, crean el decreto de urgencia 20-2020. Este decreto lo que hace es crear un registro que se llama el registro del RENACE, que está a cargo del Ministerio de Justicia. ¿Y para qué es este registro? Para que se registren los centros de arbitraje y los árbitros a nivel nacional. En ese momento era voluntario. Ahora ha salido una ley que es muy preocupante y ha salido hace un mes aproximadamente y está en proceso de reglamentación. ¿Cuál es el peligro de esta ley? Que ahora ese registro es obligatorio. ¿Y entonces, qué pasa con esa obligatoriedad? La obligatoriedad es que al existir un registro en RENACE, el objetivo del decreto de urgencia fue evitar la proliferación de centros de arbitraje. ¿Hay muchos? Hay muchos. ¿Cómo cuántos habrán? Hoy hay 280, pero antes de que exista el registro de RENACE del 2020, habían 100. Entonces, ¿qué pasó? La gente vio una oportunidad en que el Ministerio de Justicia cree un registro como este, porque para uno registrar su centro de arbitraje no hace más que llenar 3 formularios. ¿Por qué no deberían haber más centros de arbitraje?
pueden haber cuantos centros de arbitraje quieran, pero el problema es que el registro de RENACE les da legitimidad, ¿Y cuál es pero no los fiscaliza. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de un reglamento para esta ley? Bueno, va a salir un reglamento, pero lo que nos preocupa es de que justamente hay centros de arbitraje como la Cámara de Comercio de Lima que actúan bien, tienen un reglamento y una terna de árbitros de reconocidos juristas, mientras que lo que está pasando desde que existe el reglamento de RENACE es que han empezado a registrarse centros que no tienen reglamento arbitral y que nos hemos dado cuenta en la comunidad arbitral que detrás de esos centros hay mafias. Hay mafias, Sí. hay crimen organizado. Están utilizando centros de arbitraje. Para lucrar. Ustedes también han tenido que litigar con algunos centros Sí. como estos. Y hay Yo- nombres claros, precisos, ¿no es cierto? Están en investigación penal, pero ya por el lado de la Corte Constitucional ya hay varias sentencias de amparo que anulan laudos arbitrales y medidas cautelares que han sido dictadas por centros que someten a las personas a su jurisdicción sin que exista convenio arbitral. Ahora, perdóname María Fernanda, hay también la percepción de que muchas empresas buscan que llegar al arbitraje porque es más fácil arreglar con un árbitro que poder arreglar un proceso judicial por la parte legal. Por lo bajo, le doy tanto al árbitro y de esa forma arreglo. Te lo digo porque hubo un caso muy sonado, el de Odebrecht, donde muchos árbitros de grandes estudios se vieron implicados y hubo connotaciones de esta naturaleza. Sí, y finalmente, injustamente creo, se dio prisión preventiva a varios de ellos Sí. y finalmente fueron liberados. Sí. El hecho de que sea arbitraje del Poder Judicial no cambia de que todos son humanos y que finalmente si alguien no quiere tener estándares éticos, no los va a tener. Pero en el caso particular de Odebrecht, fue muy injusta la condena a alguno de los árbitros y mancharon nombres. Más que todo las denuncias, ¿no? Justamente. Porque les dieron hasta prisión preventiva. Hasta prisión preventiva. ¿No es cierto? ¿Y la Cámara de Comercio de Lima cómo participa en este tipo de arbitrajes? La Cámara de Comercio lo que hace es administrar, o sea, son instituciones arbitrales, ¿no? Y justamente ellos filtran a quienes componen su lista de árbitros. No cualquiera está en la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima. En cambio, en este registro de árbitros del Ministerio de Justicia, cualquiera se puede inscribir como árbitro, cualquier centro de arbitraje se puede inscribir. Y eso es preocupante, porque cuando vienen clientes míos y me dicen, me ha llegado esta notificación de este centro de arbitraje, sin que yo haya sometido mi controversia a ese centro, yo, si no existiría ese registro, le diría, ni respondas, porque son totalmente fraudulentos. Pero cuando veo el registro de RENACE y lo veo registrado como bajo el Ministerio de Justicia, le digo, tienes que responder, porque los arbitrajes y los árbitros pueden dictar medidas cautelares, pueden embargar bienes, pueden embargar cuentas bancarias. Entonces termino recomendándole a un cliente invertir recursos para enfrentarse a delincuentes, básicamente. Ahora, ¿estos arbitrajes son inapelables y son decisión como la de un juez? ¿Ok? Sí. Tú eres árbitro. Sí. Van dos en controversia, lo que tú decides queda ya oleado y sacramentado, o es que después de este arbitraje hay la posibilidad de la apelación a otra instancia, o ya es palabra final. En el arbitraje es instancia única y termina con un laudo arbitral que es vinculante desde que lo notifican. Igual que un juez, Igual. mandato imperativo, inmediato. O en un juez tienes dos instancias, ¿no? Tienes la segunda instancia y en algunas ocasiones tienes la Corte Suprema. Y también el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Y la Constitucional. Corte Interamericana de Derechos Sí, Humanos. Pero bueno, en el arbitraje también existe lo que es el recurso de anulación de laudo, que uno puede anular un laudo ante el Poder Judicial por causales muy específicas, de formalidades. No se trata de que el Poder Judicial revise el fondo de la controversia, ¿no? Y de hecho, el arbitraje conversa muy bien con el Poder Judicial, porque las salas comerciales y las salas constitucionales tienen muy claro cuáles son sus límites para modificar laudos, anular laudos o ejecutar laudos. Donde no estamos conversando bien es con el Estado, porque no entendemos, se ha eliminado con la nueva ley de contratación pública el Registro Nacional de Árbitros de la OCE, que ya fue un gran primer paso, porque antes solo se podían designar para temas de arbitrajes de contratación pública a árbitros de esa lista. ¿Qué fue lo que pasó? Como la lista estaba en manos del Estado, habían 50 árbitros. Todo el tiempo se terminaban designando a los mismos árbitros para los casos del Estado y ya sabemos lo que terminaba pasando. Se anula ese registro y ahora nos convierten en obligatorio el registro del Ministerio de Justicia, que no sirve para nada,
porque no hay ningún filtro, ninguna fiscalización. Nosotros hemos mandado cartas al Ministerio de Justicia informando sobre todo este fraude que hay detrás de varios de estos centros y no nos responden. Entonces, ¿para qué crean un registro que le va a dar una falsa confiabilidad y una falsa legitimidad a centros de arbitraje que no saben lo que es arbitraje? Es lo que no se entiende y que preocupa a la comunidad arbitral, ¿no? Un tema interesantísimo porque es una opción válida para que la gente no acuda al Poder Judicial, pueda tener una justicia más rápida, más inmediata, más económica al final. Tiempo es dinero y costo-beneficio, ¿no? María Fernanda, te agradezco que nos hayas ilustrado sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero es importantísimo, sobre todo para el desarrollo empresarial de nuestro país. Te agradezco sobremanera, muy gentil. Acompáñame todavía, acompáñame, toma asiento. Y yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy a través de Franco y Bravo. Durante toda la semana vamos a estar informando lo de APEC, vamos a estar en comunicación con la China, con Estados Unidos, con diversos profesionales que nos darán mayores luces. El día de mañana estamos nuevamente de 8 a 9 a través de Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo. Que Dios los bendiga. Pasen buena noche. El Bravo soy yo.